Gracias. Bienvenidos todos a nuestro webinar Perspectivas 2025, Tendencias y Retos. Su servidor voy a ser el moderador de este webinar y estamos muy contentos por recibirlos, por que atiendan este webinar. La idea del mismo es darles ciertas perspectivas en este inicio de año y aprovecho para desearles el mejor de los años en este recién año que comienza 2025. Soy Alberto Cano, socio líder de clientes y mercados, además socio de auditoría y financial services. Hemos preparado una agenda con nuestros especialistas de diferentes especialidades: asesoría financiera, auditoría, comercio exterior, impuestos, precios de transferencia y no menos importante, porque están muy de moda muchos de los temas de sostenibilidad. La idea es que destaquemos las tendencias y novedades que sean relevantes, sobre todo en este inicio de año, y que puedan ser importantes para la toma de decisiones del día a día de ustedes, nuestros clientes y prospectos de nuestra cartera. Tendremos dos bloques. Básicamente, en el primero hablaremos de la parte de impuestos y en el segundo algo más financiero. Y al término de cada bloque tendremos una sección de preguntas y respuestas, pero durante las presentaciones, por favor, también háganos sus preguntas, estaremos muy atentas y serviré yo para hacer las preguntas y dirigirlas con nuestros socios especialistas. Empecemos con el primer bloque. El primer bloque, como ya lo decía antes, es la presentación de impuestos. Y para iniciar este primer bloque, les presento a nuestro socio especialista en impuestos, José Jiménez. Él es nuestro socio líder de impuestos y miembro del Comité Fiscal de Forbes Massage Latinoamérica. José se ha especializado en el asesoramiento fiscal a empresas nacionales e internacionales en temas como análisis de residencia, aplicación de tratados, participación en diferentes proyectos de merger and acquisition, asesoría fiscal para establecer una empresa en México y demás. Pepe, sabemos, y bueno, todos lo estimamos mucho y por eso le decimos Pepe. Permíteme decirte así. Sabemos que no hay una reforma fiscal, pero hubo situaciones que deben de cuidar las compañías. ¿Por qué no nos hablas un poquito de las perspectivas que deben de cuidar nuestros clientes, amigos y prospectos en estos temas fiscales? Claro, Alberto, muchas gracias. Buenos días a todos, clientes, amigos, colegas. Como decía Alberto, feliz año para todos, iniciando ya el año. Como bien comentas, Alberto, per se no hay una reforma fiscal importante este año. Creo que va acorde a lo que Claudia en su momento indicaba cuando iniciaba esta transición de gobierno. Sin embargo, como ha sido ya una manera de fiscalización o es hacerlo más mediante reglas y decretos, no tanto enfocándose a, como se dice, a la reforma per se. Y es así que a principios, finales de diciembre sale la miscelánea fiscal para 2025, donde pues obviamente, inclusive nosotros al día de hoy en el equipo fiscal estudiamos la miscelánea bastante completa. Y bueno, aquí es donde actualmente se hacen algunos cambios. No es un cambio donde haya más gravamen o haya ciertas restricciones, pero todos sabemos que esto va más enfocado al cumplimiento, obligaciones, trámites y demás cosas que, bueno, incrementan el por qué es importante llevar un buen control, facturación, nóminas, buzón electrónico, todo lo que repetimos día con día con nuestros clientes. Y bueno, otra de las cosas que quisiera resaltar en temas relevantes, bueno, es el tema si hay una reforma per se para nuestros clientes de la industria minera. Esto se estuvo ya cocinando noviembre, diciembre en el tema del cálculo del derecho especial sobre minería. Como todos lo conocen, es esta regalía que se paga por la explotación de la extracción de estos recursos. Pasa del 7.5 al 8.5 y de igual manera aumenta el derecho de extracción que se paga del 0.5 al 1%. Este sí es un cambio relevante para la industria. Obviamente hay un 1% de aumento y esto tiene impacto en los cálculos
fiscales ya de las compañías, donde reconocemos esta provisión y obviamente el cálculo en los próximos meses y en la declaración anual que les aplique. Entonces esto ya entra en vigor a partir del 1 de enero del 2025. Se estuvo discutiendo, parecía que no iba a pasar, pero al final se aprueba y hay este aumento importante. Cada año se publica la tasa de recargos, sigue igual, es el 1.47 para el tema de moratorios. También está la tasa ICR para el sistema financiero, que cada mes tenemos cada año se tiene que publicar, se publica igual 0.5, ¿no? Para los intereses que paguen las instituciones financieras. El salario mínimo, como han visto, ha sido una tendencia, el aumento. Hay un aumento del 12% si lo comparamos con el salario mínimo del año anterior. Pues obviamente esto también tiene un impacto en las compañías que suelen pagar un salario mínimo. Y bueno, pasa a 278.93 pesos diarios para el salario mínimo general que tenemos en México. Y como sabemos, hay un salario mínimo general en la zona fronteriza y este pasa a 419.8 pesos. Igual hay un incremento del 12%. Otro punto relevante para los que estamos en Ciudad de México es el aumento en el impuesto sobre nómina. Aumenta a un 4%, estaba en 3% anteriormente. A partir ya de este mes hay que hacer el cálculo de este impuesto con el 4%, que se entera hasta febrero. Los primeros 17 días de febrero estaremos enterando esta nueva tasa, el aumento del 4%. Y bueno, dentro de esta transición se menciona que se mantiene la tasa del 3% para las microempresas y para las empresas pequeñas se aplicará un beneficio fiscal del 0.5%. Allí viene, obviamente, en base a los ingresos, a quién aplicará estos beneficios de mantenerla o reducirla en 0.5, quedando en 3.5%. Y ya por último, de esta parte de Ciudad de México, también publicábamos ayer en nuestro flash o en nuestras notas fiscales, tax alert que tenemos, empieza ya también Ciudad de México a grabar la emisión del CO2. Va a haber un impuesto un gravamen para la emisión de CO2. Si bien, como sabemos, en Ciudad de México el tema industrial cada vez va más a la baja por la complejidad que conlleva mover ciertas mercancías, logística. Entonces hay muy pocas zonas en las que actualmente consideramos existen industrias que puedan llegar a los tonelajes que marca la disposición para el gravamen de este impuesto, pero bueno, se suma lo que ya hizo el Estado de México, Querétaro. Entonces ya lo UCI, que hablará del tema de sostenibilidad, impuestos ecológicos, se está convirtiendo en una tendencia ya a nivel estatal. Casi ya 12 estados tienen esta tasa y es algo que muchos contribuyentes no tienen en el radar y ya está causando temas de multas o requerimientos por partes de estados como Guanajuato, Querétaro, en donde ya hay esta solicitud por parte de las autoridades fiscales locales. Como lo decía, esto es a nivel estatal. Y bueno, pues en cualquier cosa que quieren que los ayudemos, tenemos el expertise y el equipo también para platicarlo. Si pudiéramos cambiar a la siguiente slide, Tim, por favor. En temas laborales creo que hay dos puntos súper importantes. El primero es la famosísima ley Silla, que a muchos ha causado gracia, y a otros no, pero bueno, la ley Silla es por ley aquellos trabajadores que trabajen de pie, que estén en una línea de producción y tengan que estar trabajando de pie. Se establece la obligación de darles el derecho a tener una silla para que puedan tener pues un soporte y puedan trabajar de manera cómoda. Si bien no estaba regulado, en muchas compañías se tenía ya esta costumbre de darlo, pero había compañías que no lo daban porque decían que no tenían esa obligación. Ya se tiene. Es importante revisar caso por caso. Ya hemos estado por ahí teniendo consultas donde poner una silla en una línea de producción donde se manejen ciertos tipos de materiales o estén bajo ciertas instalaciones puede causar otros riesgos, ¿no? Entonces, entiendo que debe de haber un análisis para poder dar esta prestación. No es simplemente ponerla. Entonces, creo que si no lo tenían en el radar, bueno, pues es importante tenerlo ahí porque pudiera haber multas y pues las autoridades laborales pueden hacer revisiones y en dado caso de ver que no se tiene esta prestación o no se cuente
con una justificación adecuada del por qué no se da, pues bueno, pues la compañía puede hacerse acreedora a multas. La otra reforma súper importante que está saliendo es el tema de plataformas digitales. Por ahí, plataformas digitales, doy algunos nombres, un Uber, un Amazon, un Rappi, todo este tipo de compañías que utilizan a terceros para la movilidad de mercancía, sobre todo, o para la prestación del servicio de chofer, ¿no? O de transporte. Eh, no sé, pero anteriormente, y uno de los países que inició con esta iniciativa es UK, en donde obligó a estas plataformas a darles seguridad social a las personas que trabajan en esa plataforma. Esto ha causado mucha polémica porque per se considera que en realidad no hay una subordinación, no hay una relación laboral, porque la persona usa su automóvil y utiliza la plataforma para tener acceso a clientes que buscan utilizar ese medio, ¿no? Entonces, sin embargo, dado el volumen de ingresos y de operaciones y de trabajo que tienen, en varios países se ha concluido que sí hay la obligación de estas plataformas de contribuir a la seguridad social y de cierta manera se reconoce una subordinación y se les da el carácter de empleadores o patrones a estas plataformas. Entonces, México aprueba una reforma muy similar, no es algo que se sacó de la manga, ya hay mucho antecedente de cómo se está dando aquí la peculiaridad, por ejemplo, es el tema que México tiene PTU, esta participación de los trabajadores en las utilidades, y en la redacción que se impone en la Ley Federal del Trabajo, pues se reconoce una PTU para estos trabajadores, para aquellos que laboren más de 288 horas al año, y en base a eso todavía faltan muchísimas reglas hay un plazo de 180 días a partir de que se publicó la reforma. Estamos hablando de por ahí de finales de mayo, mediados de junio, estarán ya saliendo las reglas, por lo cual hay un periodo de transición. Y de igual manera, el otro punto medular es el tema del seguro social, IMSS. Obviamente se va a obligar al empleador a contribuir para este tipo de beneficio para estas personas o trabajadores, si es que se le puede llamar de esa manera, porque a mí me cuesta trabajo aterrizarlo así. Y bueno, aquí el problema es que el IMSS no está preparado. Hemos estado estudiando y analizando el tema con el equipo laboral y se está mencionando que va a haber un programa piloto en donde el IMSS va a estar trabajando con este esquema para ver cómo funciona pues el registrar a las personas, el ver el ver si tienen seguro social, el pago, obviamente el pago conlleva que el trabajador o la persona que presta el servicio también contribuya de cierta manera como lo hace cualquier trabajador, es una cuota obrero patronal, entonces los dos tienen que contribuir para esto. Lo que puede ser difícil para el Seguro Social, el poder tener la base de datos y también para las plataformas, el poder cumplir con esto. En Forbis Mazars somos asesores de varias plataformas digitales y esto es un tema importante porque la mayoría de las plataformas digitales no tienen una personalidad jurídica en México, solamente tienen un RFC porque su obligación de pagar ciertos impuestos nace de una ley fiscal y la misma ley fiscal reconoce que no tiene una oficina, no tiene un establecimiento permanente y la única razón por la que tienen un RFC es por el pago de estos impuestos como plataforma digital que tienen derecho. Ahora se viene infinidad de cosas que tenemos que tomar en cuenta como poderes, como otras obligaciones, que deberá de aclararse que si bien se tienen estas obligaciones de nueva cuenta, dicha plataforma no tendrá un establecimiento permanente, que creo que debe de haber ese conector, pero bueno, tendrá estas otras obligaciones para cumplir en temas de seguridad social, lo cual va a ser un trabajo enorme. La cantidad de personas que trabajan, lo decía Uber Eats, Rappi, este tipo de cosas es muchísimo, por eso este tema piloto, y inclusive en estos programas pilotos se está invitando precisamente a estas compañías a que ayuden al IMSS, Infonavit, a trabajar en esto. Finalmente, dentro de la reforma se reconoce un pago de indemnización por despido, que aquí también vuelvo a lo mismo, es importante entender por qué habría un pago
y ya por ahí entre colegas abogados se está hablando de si esto es constitucional o no. Digo, habrá que analizarse, pero en la tendencia y lo que hemos visto, si bien esta reforma es muy complicado, que si bien así de grande y por el tema que conlleva, vemos muy complicado que sea algo que pudiéramos llegar a ampararnos, pero existe la posibilidad y uno nunca sabe qué pueda pasar. Finalmente, algo bueno de esta reforma es que no se considera un pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional o tiempo extra, simplemente el pago se genera en base a las horas trabajadas. Y ya por último, para respetar el tiempo, como lo decía, hay varios temas en las reglas misceláneas, inclusive es muy extenso, seguimos con el comparativo, pero hay muchos cambios en CFDIs, CFDI de nómina, CFDI, el CFDI de nómina es simplemente se sigue permitiendo la corrección de nóminas de años pasados para la declaración anual. También otro punto importante, público en general, CFDI público en general, de las compañías que tienen este tipo de venta, se está agregando una obligación de tener un dispositivo que acumule la totalidad de las ventas al día y que este dispositivo automáticamente registre los asientos contables y adicional a esto, este dispositivo debe estar disponible para las autoridades fiscales para que puedan hacer una revisión el día que lleguen. Entonces, este para mí es uno de los puntos más importantes de un tema de fiscalización, porque como lo decía, si bien no hay una reforma, todos los requisitos que se están agregando al cumplimiento, pues conllevan a llevar un control interno y una carga administrativa importante para evitar este tipo de temas. Y finalmente, otro de los puntos que me están preguntando mucho, hay un estímulo fiscal para condonación de multas, recargos y gastos de ejecución relacionados con impuestos omitidos para aquellos contribuyentes que no tengan más de 30 millones de ingresos acumulables en el ejercicio por el que estén pidiendo esta condonación. Se está agregando un nuevo capítulo o reglas específicas para poder aplicar este estímulo que están en esta nueva miscelánea fiscal de 2025. Entonces, para aquellos interesados en saber si pueden o no aplicar este estímulo, es un estímulo que condona multas y recargos, no el impuesto per se, es un estímulo que lo que busca es autocorrijas, identifiques en qué temas tengas y puedas obtener el beneficio, no pagar multas y estos gastos de ejecución. Entonces, son de los puntos más relevantes. Digo, ya ahorita conectaremos con comercio, con precios, todo el tema que se conecta. Y finalmente cierro con lo que todo el mundo está esperando. No tenemos nada todavía de Pillar 2. No hay nada en México todavía de este impuesto mínimo, que en otros países ya va caminando. Entonces, seguimos a la espera. Creíamos que iba a haber una iniciativa, ya no la hay. Esperemos que este 2025 haya algo. Es importante que México empiece a tomar acciones al respecto, porque muchos países caminan en ese sentido y ha sido complicado para los corporativos extranjeros entender por qué México no tiene esta regulación. Obviamente todo tiene una explicación, también somos una economía en desarrollo, pero bueno, por mi parte, Alberto, es todo, a la orden, gracias. Sí, gracias. Precisamente una de las preguntas del público era si nos podrías compartir a grandes rasgos qué debemos de tener en cuenta respecto al Global Tax. Bueno, lo acabas ya de mencionar que efectivamente por lo pronto no hay nada. No sé si quieres alguna otra puntualización, pero alguien lo preguntó precisamente. No tenemos nada. Por ahí estuve analizando una iniciativa dentro de la Cámara de Diputados donde querían ya imponer, no per se un impuesto mínimo, sino poner un QDPT, que es como se reconoce en el argot fiscalista, que es más bien limitar las deducciones cuando tengas un pago a un tercero donde su tasa impositiva sea menor al 15%. Sin embargo, recordemos que México ya tenemos una legislación parecida con los refipres, donde limitamos la deducción a pagos a residentes en el extranjero que tengan una tasa menor al 22%, ¿no? Lo que trataban de igualar es, bueno, si ya existe un minimum tax, bajemos esa tasa a un 15 para limitar las deducciones que tenemos en México. No pasó esta iniciativa y puede ser que 2025 vaya por ahí, pero al día de hoy no hay nada concreto. Sin embargo, en el mundo, por ahí en finales de diciembre, la OCDE emitió una actualización de las recomendaciones para el impuesto mínimo, donde hay una actualización. Está el famoso Safe Harbor, que es un Safe Harbor para determinar este impuesto mínimo de cierta manera más sencillo, pero lo que hemos estado estudiando sigue siendo un escenario complejo.
Y pues no hay nada, no hay nada, y estoy seguro que muchos de ustedes tienen preguntas si son subsidiarias de algún país como Canadá, Alemania, que ya tienen una legislación parecida. Sin embargo, pues bueno, México tiene una tasa de impuesto alta, no necesariamente es un impuesto bajo, pero hay que ver la tasa efectiva, no, hay que ver la tasa efectiva y es un análisis que tenemos que estar revisando. Pocos casos, pero no hay nada concreto todavía y esperemos por ahí de septiembre, octubre de este año, o a ver si no se sorprende con una miscelánea. No creo, porque es un tema que tendría que haber reforma, pero como lo platicaba en un inicio, Alberto, puede haber un decreto o puede haber una regla sobre la marcha. No lo creo, pero bueno, esa posibilidad existe. ¿Vale? Muchas gracias, Pepe, por los comentarios. Bueno, sigamos ahora con el tema de comercio exterior, ya lo adelantaba Pepe. Vamos ahora con Jesús Robles, nuestro socio de comercio exterior y aduanas. Jesús es especialista en asesoría de empresas multinacionales respecto al tratamiento fiscal y contribuciones, específicamente de comercio exterior, de área de aduanas, modelos fiscales y demás. Además de que ha ayudado a muchas empresas en la implementación de soluciones y herramientas tecnológicas enfocadas realmente al cumplimiento fiscal de esto. Jesús, sabemos que en temas de aduanas esto puede cambiar día a día. ¿Por qué no nos comentas de los últimos cambios? Aunque sabemos que mañana puede salir una resolución y cambiar esto, pero lo que deben de cuidar nuestros clientes y amigos, ¿no? Sí, correcto, Alberto. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias por conectarse a todos los clientes y amigos de la firma. Como bien comentas, Alberto, realmente en temas de comercio exterior, pues tal cual, antes que se acabara el año, primeramente se publicaron las reglas de comercio exterior de 2025. También el gobierno lanzó un programa denominado Plan México, que sigue siendo una propuesta, pero que tiene la intención de promover el tema de proveeduría local con fines de importación y de exportación. Entonces, realmente esto, tal cual como bien comentas, va cambiando día a día. De hecho, precisamente voy a empezar por una publicación que apenas salió el lunes. Este lunes se publicó el anexo 24 de las nuevas reglas de comercio exterior del 2025 quiero empezar con estas buenas noticias. Nada más para darles un antecedente, si bien recuerdan, en octubre del año pasado, hubo una modificación a las reglas pasadas donde ponían como una obligación una interfase entre el famoso anexo 24, que es el sistema de control de inventarios de las empresas IMEX, una interfase obligatoria con el ERP corporativo pues, de las empresas. Esto causó mucho revuelo, fue un tema muy complicado, realmente las empresas pues no sabían cómo hacer esa interfaz, porque realmente pues el fin del anexo 24 era que no estuviera mezclado con el tema del ERP. Sin embargo, pues este lunes que aquí lo estamos poniendo como el famoso anexo 24 apartado C, ya salió esta publicación donde realmente la autoridad especifica que no debe de haber una interfaz con el ERP. Es decir, es una buena noticia. El anexo 24 se refiere directamente al sistema de control de inventarios per se de las importaciones temporales, y lo único que sí solicita la autoridad son dos cosas importantes. Uno, entregar el usuario y contraseña, que eso en principio ya se tuvo que haber cumplido, pero que sin embargo, si por algún motivo pues cambia la liga, cambian el sistema, ustedes como compañía están obligados a notificar esta parte a la autoridad. Y lo segundo, que el sistema de control de inventarios si esté actualizado al menos 2 días después de las operaciones de importación y de exportación. Y ese tema sí es relevante porque sí tenemos algunas empresas que por motivos de la operación son grandes, obviamente pues pueden despachar diferentes importaciones y exportaciones en diferentes puertos, inclusive el mismo día, y muchas veces se esperaban al tema de obtener la glosa aduanera, es decir, al cierre del mes, para hacer este registro, esta conciliación entre importación y exportación. Ya con esta aclaración del anexo 24 desde este año particularmente, realmente sí se especifica que las compañías están obligados a tener esta información en 2 días. Y al darles un usuario y contraseña a la autoridad, pues realmente la autoridad sí va a poder, déjame llamarlo, verificar, meterse, digamos, en línea y verificar si realmente las compañías están cumpliendo con esta obligación. Entonces, esa parte sí quería empezar, es la más reciente, fue tal cual el lunes.
quería empezar con esta parte porque si hay una buena noticia, sí lo hay, el tema de la interfaz creo que es importante, pero también hay esta nueva obligación de estar cumpliendo en 2 días el tema del registro tanto de importación como de exportación. Obviamente cuentan con el apoyo, en caso de cualquier duda nos pueden contactar. Sí, las compañías tienen que evaluar cómo están en cumplimiento, tratar de buscar una solución más ágil con los agentes aduanales, a lo mejor directamente con BUSEM, pero básicamente este es un tema medular, bueno, pero también con estas nuevas obligaciones. Aunado a lo anterior, digo, tenemos otros cambios que existen en estas reglas de comercio exterior para 2025. Como ustedes ya saben, hubo una separación de autoridades entre directamente el SAT con esta nueva, pues la NAM, que ya no es tan nueva. Realmente ya las reglas de comercio exterior 2025 ya empiezan a separar de forma más detallada los trámites que cada una de las autoridades tiene pues a su función. Realmente este era un tema importante porque en años anteriores, cuando nos metíamos a ver las reglas de comercio exterior, inclusive los reglamentos internos de ambas autoridades, parecía que las dos tenían facultades para, pues básicamente lo mismo. O sea, básicamente había una duplicidad digamos, de facultades y de obligaciones. Ya en las reglas de comercio exterior 2025 ya empieza a haber esa separación entre qué tiene que llevar el SAT, cuál es su obligación, qué trámites y cuáles son obligación pues, de la NAM. Y de esta manera ya se empieza a ver ahora sí una separación e independencia entre las autoridades. Que no se omite mencionar, las dos siguen teniendo facultades para revisar y auditar temas de comercio exterior. Entonces no hay ninguna sorpresa que pueda llegar una auditoría por parte del SAT, pero también pueden tener una de la NAM, lo hemos visto. Entonces también es algo importante de tener en consideración. Otros cambios que también observamos de forma general fue esta eliminación de poder compensar el impuesto general de importación o el arancel en transferencias de activo fijo. Existía desde esta regla, digo, ya tenía varios años, realmente ya la eliminaron, digo, estamos hablando de importaciones de antes de 2001, hablando de activo fijo, obviamente que sea de la empresa pues de años, casi desde que inició la planta, básicamente ya eliminaron esta posibilidad y la realidad es que ahí lo que es, en caso de que llegue a aplicar un cambio de régimen del activo fijo, pues se va a tener que pagar el arancel, el impuesto general de importación de forma general. Obviamente esto no omite buscar alternativas en su caso y obviamente en caso aplicable, de si se importó en algún momento con alguna preferencia arancelaria, al amparo de un tratado de libre comercio o algún otro beneficio diferente al tema del PROSEC. Por otro lado, aquí digo, quiero englobar estas dos siguientes que es para el tema de paquetería, mensajería y paquetería. Esto realmente ya venía sonando desde el año pasado. Y yo creo que ustedes en las noticias escucharon mucho de este famoso nuevo impuesto a las importaciones o a las compras que hacíamos los usuarios, que me llamaron de esta manera, los usuarios que hacíamos por internet. Ya en las reglas de comercio exterior 2025 ya se especifica y ya no existe este beneficio donde no se pagaba el impuesto para ciertas importaciones y ciertas mercancías que no llegaban a pues, un límite de precio. Realmente al día de hoy se tiene que pagar de entrada una tasa global del 19% de contribuciones para poder, tal cual, el tema del e-commerce, comprar, poder importar a territorio nacional mercancía, aunque seamos personas físicas los que hagamos esa compra. Realmente aquí ya se especifica esa parte. Sí se han puesto más trabas. Esto ya viene desde el año pasado, pero ahora sí que en las nuevas reglas ya lo pusieron de forma específica. Pues estas nuevas trabas, nuevas obligaciones y exigencias, déjenme llamarlo de esta manera, a las empresas que se dedican a mensajería y paquetería. Esto ya había entrado también en octubre, pero obviamente se refuerza con estas reglas el tema de una fiscalización mayor a lo que se llegue a importar por este tipo de empresas. Y realmente aquí, pues, básicamente están orillando a que realmente las empresas e inclusive personas físicas, pues tengan que inclusive también buscar un padrón de importadores cuando ya rebasen cierto límite de cantidad de importación. Si están en ese supuesto, también con todo gusto estamos para apoyarlos, para buscar ese padrón de importadores. Inclusive así vemos que ya no es déjame llamarlo un negocio el poder importar por paquetería y mensajería, siendo que ya el costo ya se asciende, pues sí, drásticamente con esta tasa global del 19% para esas importaciones.
Otras obligaciones que encontramos también en las reglas de comercio exterior es, hay un régimen, el régimen temporal para importación, para regresar en su mismo estado. Usualmente había un beneficio, y todavía existe el día de hoy, que lo pueden importar personas morales y físicas del extranjero. Sin embargo, ya ahorita se hace una aclaración que sí debe de haber una responsabilidad solidaria de un residente mexicano, y obviamente esta persona está obligada, en caso de que exista alguna contingencia aduanera, a responder al fisco en caso de, pues, de cualquier gap en este caso. Es importante mencionar que para poder solicitar las prórrogas también se especifica que se debe de demostrar que la mercancía salió no solamente físico, que es un tema muy importante, no solamente es, oye, yo importé temporalmente una embarcación, vamos a hablar de una embarcación, salió básicamente por mar, porque es algo muy común, salió por el agua. Sin embargo, era muy común que se olvidaban del tema formal, que en materia aduanera es muy importante, es decir, tramitar realmente el pedimento de retorno, donde se acreditara que el cierre de la importación temporal. Entonces, hacen refuerzo en esa parte, en caso de que no se cumpla con este cierre formal del retorno de la mercancía, no van a poder ser acreedores a la prórroga en el tema de la temporalidad. Otro tema importante es simplemente el tema de que ya se elimina la posibilidad de usar una fianza para garantizar el pago de contribuciones en importaciones temporales, pero de mercancía sensible. Digo, esto ya muy en línea con lo que hemos venido viendo a nivel, digo, desde el año pasado. Están cerrando mucho la brecha con bienes sensibles, que para resumirlo es aluminio, el acero principalmente, y el textil, calzado. Realmente estamos viendo que están cerrando ya todas las llaves, déjame llamarlo de esta manera, para evitar el pago de contribuciones, ya sea con un tema de diferimiento o con un tema pues, por alguna excepción no tener que pagar. Básicamente, la recomendación es, si alguna de sus empresas, algunos de sus productos se encuentran en esos sectores, sí se debe de evaluar pues, la cadena de suministro, ver qué impacto tienen inclusive a nivel financiero, evaluar si se puede importar de forma definitiva, obviamente con el pago de las contribuciones correspondientes, y también ver de qué forma puede impactar eso pues en el tema de la cadena de suministro. Que no se exime mencionar que, como se ha venido pues, así que publicando, es posible aplicar otros beneficios, por ejemplo, un tratado de libre comercio, aunque es un bien textil, un bien de acero. Hemos visto el incremento de aranceles en varios sectores. También lo es que México tiene diferentes tratados de libre comercio, incluido uno que me gusta a mí hacer mucho hincapié, el tema del TPP. El TPP es un tratado de libre comercio que tenemos con países de Sudamérica, del sur de Asia, como Vietnam, como Brunei, inclusive con países de Oceanía. Entonces, sí es importante buscar ese tema de cadena de suministro, y buscar esas alternativas para que no sea un impacto grande para su corporación. Por último, no se omite mencionar, se actualizó el pago de derechos para empresas certificadas, digo más en concreto certificación IVA, la certificación OEA. Eso es importante porque, como ustedes bien saben, desde que empezaron a cobrar de forma muy, déjenme llamarlo agresiva, este tema de pago de derechos, hay empresas que tuvieron que renovar estas certificaciones en diciembre, a lo mejor en noviembre, y al día de hoy, con esta actualización, tienen que pagar esa diferencia, aunque sean básicamente algunos pesos, tienen que pagar la diferencia y tienen que notificar a la autoridad que ya hicieron este pago. Lo anterior, para no poner en riesgo las certificaciones correspondientes. Vamos a la siguiente. Perfecto. Y continuamos con este denominado Plan México. Aquí algo muy importante, y sí quiero empezar con esto. Eso es una propuesta. Al día de hoy no se ha publicado ningún decreto, no se publicó de forma formal. Esto fue sí fue una publicación por parte de gobierno federal. Principalmente el lead lo lleva Secretaría de Economía. Creo que es importante empezarlo a conocer. Digo, obviamente son diferentes pilares lo que maneja este plan. Se escucha muy interesante, ojalá que sí se pueda llegar a cabo, pero básicamente tiene la intención de aprovechar el tema del nearshoring con sectores estratégicos. Realmente esa es la intención. Obviamente con miras de que sea a partir de este año hasta 2030, es decir, un plan a 5 años. Una de las primeras, y la que está llamando mucha atención, es esta
la creación del programa IMEX 4.0, así es como lo denominó el gobierno, que básicamente tiene la intención de consolidar el trámite del IMEX con la certificación de IVA. Y aquí sí quiero, para bien de la audiencia, quiero pues, aclarar esta parte. Pues como ustedes bien saben, el IMEX por sí solo, solamente al día de hoy te da el beneficio de poder importar temporalmente pues, mercancía y poder diferir el impuesto general de importación. Sin embargo, pues el tema del IVA de la importación es un costo, es una contribución que llega a ser un tema de cash flow para las empresas, y ahí se creó la certificación de IVA y IEPS, que esto es controlado por el SAT, no por Secretaría de Economía. Entonces, realmente tienen la intención de tratar de consolidar el trámite en uno solo. Sí serían buenas noticias porque al día de hoy, realmente cuando una empresa nueva que se quiere instalar en territorio nacional, o inclusive una empresa del mismo grupo que, pues, digamos, están haciendo por algún plan de negocios, el obtener un programa IMEX y una certificación IVA y IEPS puede llegar a tardar más de un año, inclusive un año y medio. O sea, realmente es un tema muy largo, con diferentes documentos que solicita la autoridad. Entonces, realmente, si se llega a consolidar el trámite y se llega a quitar esta burocracia, podría ser algo beneficioso para poder desarrollar las empresas a territorio nacional. Un segundo paso es el tema de la publicación del decreto del nearshoring con beneficios fiscales. Sigo insistiendo, digo, sigue siendo una propuesta. Hay que venir, ojalá que pronto puedan dar más noticias. También, obviamente, el gobierno federal tiene la intención de elevar el contenido nacional. Están buscando, ya que pusimos este mapa, en algunos polos, como lo denominaron ellos, buscar de qué manera pueden impulsar la proveeduría nacional y empezar pues, a depender menos de productos de Asia. Básicamente están buscando en estas regiones, que lo podemos compartir, esto viene directamente de la página y en el plan de gobierno, buscar cómo la proveeduría nacional y que de esta manera la cadena logística sea contenido nacional y obviamente que cuente de manera regional para el tema del TEMEC. Y por último, simplemente el lanzamiento de fondos para banca de desarrollo, para el impulso pues, de las pymes. Básicamente es este plan. Hay que estar pendientes, ojalá que se escuche muy bien, ojalá que se pueda realizar, y pues básicamente es la parte de comercio exterior. Gracias, Jesús. No, una pregunta que nos hacen aquí en el webinar es, nos da la buena noticia de la modificación del anexo 24. Sin embargo, preguntan en tu experiencia profesional si tú quieres seguir buscando esa interfaz con el ERP. Buena pregunta, gracias, Alberto. Mira, la realidad es que yo creo que la interfaz con el ERP, yo creo que la propia autoridad se fijó que pues, no tenía ningún sentido, porque en todo caso, pues mejor en el ERP lleva el tema del control del sistema anexo 24. Yo a lo mejor ya no buscaría la interfaz, pero lo que yo sí haría es buscar una reconciliación. Eso sí, no, eso es algo que sí se dejó de hacer por varias compañías. Estaba en el anexo 24, estaba el ERP y pues se manejaban de formas diferentes. Creo que en vez de una interfaz, lo que yo sí recomendaría es hacer conciliaciones probablemente mensuales, periódicas básicamente. Muchas gracias, Jesús. La verdad es que estos comentarios, aunados con todo lo que nos platicó Pepe, nos dan un contexto multinacional y diverso que pueden ser muy aplicados en el día a día de las compañías. Y en ese sentido, bueno, pues a continuación abordaremos algunas tendencias y consideraciones sobre precios de transferencia a cargo de nuestro socio especialista Carlos Burgos. Carlos es especialista en esta materia, además de coautor de diferentes artículos en revistas especializadas y en temas fiscales y económicos, y ha sido ponente en diferentes conferencias técnicas. Por favor, Carlos, en temas de precios de transferencia, en este inicio de año, ¿qué deben de cuidar las compañías o durante el mismo? Gracias, Alberto, y buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Gracias por su presencia y aprovecho para desear feliz inicio de año a todo el mundo. Pues bueno, en materia de precios de transferencia no hubo grandes cambios en cuestión de reformas a la ley del impuesto sobre la renta. Como bien lo dijo Pepe al principio, pues no hay cambios significativos. Sin embargo, hay emisiones de reglas
y la clasificamos en el tema de precios de transferencia, el criterio no vinculativo 44 del impuesto sobre la renta. Este criterio no vinculativo tiene que ver con los gastos a prorrata, los gastos corporativos, los gastos administrativos, y lo clasificamos principalmente en precios de transferencia porque es como lo muy común que sucede en las subsidiarias mexicanas. Hay que recordar que somos una economía en desarrollo y por lo mismo tenemos mucha inversión extranjera de muchos países. eh, de la región de Norteamérica, de la región de Europa, de la región asiática. Y en México hay muchísimas subsidiarias de grupos corporativos que son multinacionales. Entonces, eh, existen mucho este tipo de cargos administrativos, cargos corporativos, cargos tecnológicos, know-how, todo este tipo de cargos que finalmente pudieran interpretarse o la autoridad lo interpreta como una erosión de la base gravable, porque son pagos que se van, por así decirlo, libre de impuestos, ¿no? Entonces, lo que hizo la autoridad pues, fue emitir en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre del 24, pues este nuevo criterio vinculativo, en donde indica que no son deducibles este tipo de gastos si no se acredita principalmente la necesidad de estos servicios y también que el contribuyente pues demuestre que efectivamente estos servicios hayan sido recibidos, ¿no? Y aquí es donde entramos en un área muy gris porque el lineamiento o el criterio no vinculativo o la autoridad no da mayor referencia de, bueno, qué es lo que tú consideras como evidencia suficiente. Me ha tocado ver en precios de transferencia cuando elaboramos los estudios, pues muchas veces las subsidiarias o la administración de la subsidiaria mexicana como que no tiene muy claro, hace el pago, pero no tiene muy claro qué es lo que le están cobrando, ¿no? La autoridad no considera suficiente únicamente no hay un CFDI porque viene del extranjero, pero es un comprobante fiscal deducible, por así decirlo, cumple con los requisitos de deducibilidad, pero no es suficiente el contrato, la factura que viene del extranjero, no es suficiente también el contrato. Eh, También otra cosa que hemos observado en la práctica de precios de transferencia es que muchas veces el cargo no coincide con lo que se establece en el contrato y la autoridad también se está fijando mucho en eso. Eh, Busca que haya congruencia entre el acuerdo intercompañía con lo que se está, con la realidad económica del pago de ese servicio, ¿no? Y como lo acabo de mencionar, para la autoridad no es suficiente el comprobante fiscal y el contrato, ¿no? Para ello, pues hay otras características que nosotros hemos visto en la práctica, que nos hemos enterado de que la autoridad fiscal, qué es lo que pregunta en este tipo de auditorías. Y bueno, hay una serie de documentos que se deben que el contribuyente debe de guardar o de conservar o de recopilar para en un momento dado, esperemos no sea el caso, pero que toque la puerta a la autoridad fiscal y diga, oye, a ver, tu estudio de precios de transferencia dice que la transacción se efectúa a valor de mercado, pero necesito que me compruebes que el servicio fue prestado, ¿no? Y muchas veces el alcance del estudio no es incluir toda la documentación para la correcta deducibilidad, sino analizar que la transacción se llevó a valor de mercado. Entonces, no crean que por el hecho de que el estudio dice que sí se llevó a valor de mercado, quiere decir que la autoridad va a estar satisfecha con el trabajo que se realizó en el estudio o con el contrato y la factura, ¿no? Sino que pide una serie de requisitos y una serie de documentos que nosotros pues denominamos como defense file, ¿no? Con todo gusto, el equipo de precios de transferencia Forbes Mazars pues les puede ayudar en asesorarles o en orientarles qué tipo de documentación es la que deben incluir en este defense file. Y es un defense file que nuestra recomendación es tenerlo, a veces hago la analogía como los seguros de los coches, ¿no? Tú contratas un seguro con la esperanza de que nunca lo utilices, pero sin embargo es necesario tenerlo, pues un poco así el defense file. O sea, el defense file sí vale la pena irlo armando, irlo teniendo en caso de. Esperemos que no sea el caso, pero es importante mencionar que muchas de las auditorías de precios de transferencia en México se están orientando un poco para este tipo de cargos y de gastos precisamente porque la autoridad lo considera como una erosión de la base gravable mientras no le demuestres lo contrario, ¿no? Y,
Y para cerrar el tema con el criterio no vinculativo, la importancia de este criterio vinculativo es que la autoridad al publicarlo en el diario oficial, pues lo elevó en cierta forma, o por decirlo así, eh, eh, no es que sea nuevo, o sea, esta parte de la no deducibilidad de los gastos ya existía, pero al elevarlo como criterio no vinculativo, pues ya existe la obligación de un auditor certificado que deberá pronunciarse o deberá pronunciar una opinión al respecto. Si el auditor quedó satisfecho con la documentación que el contribuyente le presentó para la correcta deducibilidad de este tipo de gastos. Es decir, antes el auditor pues lo único que tenía era la obligación de revisar si en el estudio de precios de transferencia este tipo de erogaciones, que principalmente son erogaciones y son erogaciones al extranjero, cumplían o no con el principio de plena competencia o lo que le llamamos el arm's length, ¿no? Ahora, adicional a eso, ok, ya le da un check al estudio de precios de transferencia que dice que la transacción se llevó a valores de mercado, pero adicional a eso, debe de quedar satisfecho, de acuerdo a sus criterios, si el contribuyente le mostró toda la información necesaria para la correcta o no deducibilidad de estos gastos. En caso contrario, pues está obligado el auditor a revelarlo en su dictamen, ¿no? Entonces, esto impacta principalmente a las empresas que presentan dictamen fiscal, en donde pues obviamente va firmado por un contador público certificado, ¿no? Y por último, en la publicación de la autoridad de este criterio no vinculativo, no especifica que sea entre partes relacionadas y hace la mención de que es entre partes o entre empresas morales residentes en territorio nacional y en el extranjero, ¿no? Entonces, digamos que esto lo abre también a las transacciones que se celebran entre partes relacionadas en México. Mi opinión personal es que tal vez no haya demasiado enfoque de revisión en este sentido, porque finalmente lo que uno la deduce, la otra la acumula, la otra compañía la acumula en México, no así en el extranjero. Aquí puedes hacer una deducción, pero no forzosamente la autoridad fiscal va a tener visibilidad de la acumulación porque es fuera de otro país, ¿no? Esto no quiere decir que hay que restarle importancia a las transacciones locales. Obviamente también ha habido revisiones en este sentido, precisamente para evitar la erosión fiscal o la evasión fiscal. Pero bueno, esto es lo que, digamos, el cambio más significativo en precios de transferencia. Y en la siguiente lámina únicamente les voy a dar una breve descripción de las obligaciones o un recordatorio de las obligaciones ahorita para 2025. Estas no cambiaron. Eh, Dependiendo de si estas obligaciones aumentan, dependiendo si el cliente es contribuyente BEPS, por así decirlo. ¿Qué es un contribuyente BEPS? Pues cuando tuvo ingresos acumulables en el ejercicio fiscal anterior superiores a los 1,000 millones de pesos, ¿no? A partir de que la empresa rebasa ese umbral, se activan las últimas 3 obligaciones que estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, ahorita para un resumen de las obligaciones es pues precisamente, ¿no? Es el estudio de precios de transferencia de acuerdo al artículo 76, fracción 9 de la ley del impuesto sobre la renta. Es el estudio que se tiene que ir preparando año con año, se guarda o se archiva en caso de que la autoridad lo requiera, pues se entrega a la autoridad y listo, ¿no? La segunda obligación es el anexo 9 de la declaración informativa múltiple. Hay que recordar que hace 2 o 3 años hubo una reforma. Este anexo 9 se mandaba únicamente por las transacciones internacionales. La reforma de hace 2 o 3 años pues consistió en que ahora incluye también a las transacciones con empresas o partes relacionadas nacionales, de tal forma que prácticamente cualquier compañía que tenga transacciones con partes relacionadas, sean residentes en el extranjero o en México, pues tienen que mandar este anexo 9 de la declaración informativa o llamado el anexo 9 de la DIN, ¿no? Si la compañía manda ICIF o CIPRED, pues hay que recordar que hay anexos o apéndices en estas informativas referentes a precios de transferencia que también tienen que ser consideradas, ¿no? Las siguientes 3 obligaciones se activan cuando el contribuyente o la subsidiaria mexicana supera
el umbral de los 1,000 millones de pesos es importante mencionar, no es en el ingreso total, sino en las acumulaciones que graban impuestos, o sea, en los ingresos acumulables, ¿no? En este sentido, por ejemplo, si ustedes tienen cobro de intereses, pues eso suma, por ejemplo, para la base gravable y se considera como un ingreso fiscal, ¿no? A eso me refiero con estos 1,000 millones de pesos. Una vez que se rebasan, se activan estas tres obligaciones que las subsidiarias mexicanas tienen principalmente estas dos, ¿no? Que es el Master File, que es un documento, es una informativa, es un documento muy detallado, es más bien descriptivo del grupo multinacional al que pertenece la subsidiaria mexicana y generalmente es emitido por el corporativo y es el único documento que la autoridad fiscal acepta en inglés. Además hay que recordar que todos los documentos son en español, el idioma español, el idioma oficial es el español, pero el master file, como es emitido por la autoridad, por el corporativo o por una entidad en el extranjero, pues la autoridad es sensible en este tema y es el único documento que acepta en inglés, ¿no? El local file es básicamente el estudio de precios de transferencia con algunas otras características que se le deben de incluir, principalmente las funciones DEMPE, que es donde, o sea, a la autoridad le interesa saber dónde están localizados los intangibles del grupo y esto explica el por qué a lo mejor tu compañía hace pagos al extranjero por regalías, por algún uso de marca, por algún uso de un intangible, pues a la autoridad le interesa precisamente saber en dónde están, ¿no? Y el otro es el detalle de la cadena de valor, ¿no? Es importante también a la autoridad fiscal mexicana le interesa mucho saber en dónde se está generando el valor y en dónde está la compañía mexicana dentro de esta cadena, ¿no? Y por último, que no es muy aplicable para las subsidiarias mexicanas, es el Country by Country Report. Este Country by Country Report es prácticamente un reporte muy extenso que se le manda a la autoridad fiscal con todas las transacciones intercompañía, montos, detalle de partes relacionadas, pero este Country by Country Report muy rara vez es emitido o reportado por la subsidiaria mexicana, ¿no? Los grandes grupos multinacionales mexicanos, estos sí que están obligados a hacer su Country by Country Report porque el corporativo está aquí en México, pero cuando el corporativo no es mexicano, la subsidiaria no tendría que preocuparse por mandar este reporte, ¿no? Y ya por último, pues de acuerdo a estas 6 obligaciones que dependerá del ingreso acumulable que las compañías hayan tenido, será el cumplimiento de estas obligaciones. Es importante recordar que pues cada vez la autoridad fiscal puede hacer una auditoría sin que el contribuyente se entere, ¿no? Porque todas estas informativas y todas estas obligaciones son o se mandan de manera electrónica, ¿no? Entonces, el anexo 9 de la DIM a mí me parece que es el más eficiente en este sentido porque da un detalle muy particular de las transacciones, de dónde está ubicado el residente en el extranjero, del monto, de la metodología que utilizaste, del resultado. Es prácticamente un resumen de lo que decimos en el estudio de precios de transferencia. Y si eres un contribuyente BEPS, pues puede cruzar la información con el local file, que es el estudio de precios de transferencia, y puede cruzar la información con lo que también se está diciendo en el master file, ¿no? Y hay que recordar, pues, que ya tenemos contabilidad electrónica, ya tenemos informativas que son también electrónicas, entonces la autoridad es muy sencillo que pueda hacer una auditoría y a veces el contribuyente ni siquiera se entere. Entonces, por eso es importante guardar consistencia en todos estos documentos. Y pues sería todo lo relevante para este año, Alberto, al menos que venga algún cambio, como dijo Pepe, que de repente pues puede haber alguna publicación extemporánea, que esperemos que no sea así. Y pues listo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Nos pregunta aquí la audiencia, quedaban muy interesados con toda la parte que nos explicabas de los criterios no vinculativos. Nos preguntan, hablabas pues de la importancia de tener una evidencia suficiente y platicabas que una manera de tener esta evidencia suficiente es el defense file. Si podías ampliar un poco este concepto de evidencia suficiente, o qué contiene un defense file precisamente para tener esta evidencia suficiente que ahora la autoridad está muy puntual en sus revisiones, ¿no? Sí, Alberto, y fíjate que es una duda que generalmente pues la mayoría de nuestros clientes tienen, oye, pues ¿qué considera
la autoridad como evidencia suficiente? Honestamente, y la respuesta es, pues no lo sabemos porque no lo puso plasmado o no hay un lineamiento como tal. Más bien lo que nosotros intuimos y pueden ser más o menos de los documentos que les voy a mencionar, pero es obviamente el comprobante fiscal o la factura, lo que mencionaba, que sea el contrato, que sea congruente, lo que se dice el contrato con la transacción efectivamente realizada. Pueden ser también las bitácoras de tiempo, y no me estoy refiriendo a una hojita de Excel donde vengan los nombres de los residentes, de las personas en el extranjero con el número de horas que le cargaron, sino que sí está pidiendo un detalle de horas, y de personas involucradas en una bitácora que incluso a veces hasta pide acceso a la plataforma en donde se cargan estas horas, ¿no? Memos, o sea, memos que se hayan, que tu corporativo o que la compañía que te está prestando el servicio pues te proporcione materiales, carpetas, correos electrónicos, pues no sé, minutas, todo el material informativo que tenga que ver o material técnico que tenga que ver con esa prestación de servicio, se arma en una carpeta y es lo que se le entrega como evidencia a la autoridad, ¿no? O sea, tenemos clientes que les hemos apoyado, les hemos orientado para, mira, júntate toda esta información y el más significativo es uno de ellos que a mí me dio mucha risa cuando vimos toda la evidencia, eran 70 carpetas amontonadas ahí en un almacén como evidencia para demostrar que estos servicios fueron recibidos, ¿no? Entonces, cualquier documento que permita demostrarle a la autoridad que efectivamente el servicio fue recibido, pues es bienvenido, ¿no? Estos son algunos documentos que se me ocurren de momento, pero pues para mayor detalle, con todo gusto lo podemos platicar y los podemos orientar de la mejor manera posible. Muchas gracias. Pues con esto estamos terminando este primer bloque de asuntos fiscales. Yo creo que esta pregunta podría ser para los tres o para ti, Pepe, si quieres empezar. Nada más, básicamente, sabemos que el 31 de diciembre se emitió fue un regalo de fin de año por parte de la autoridad, donde fue publicado en el Diario Oficial de la Operación La Reforma del Artículo de la Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos respecto a la prisión preventiva oficiosa, al punto de que cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, se prevé la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es lo que deben de cuidar nuestra audiencia precisamente para no caer en este nuevo cambio a nuestra Constitución, ¿no? Claro, Alberto, creo que digo, es un comentario o una pregunta atinada. Como bien saben, ya todo white collar, todo el tema de defraudación fiscal, desde el año pasado el fisco ha hecho hincapié por temas de lavado de dinero y lamentablemente este esquema que se utilizaba de compra de facturas y comprobantes. Ya al día de hoy, los representantes legales de las compañías, eso es súper importante, el tema de la representación legal. Si llegaran a tener este tipo de operaciones, de deducción de operaciones ficticias, tema de pérdidas fiscales, todo lo que sabemos que está dentro de esas listas negras, que yo veo el tema de las listas negras ya como un red flag, ¿no? De lo que se viene. No por el hecho de estar en las listas negras quiere decir que estemos ante esta antesala, Alberto. Obviamente debe de haber dolo, debe de haber evidencia de que se están haciendo estas malas prácticas. Obviamente hay montos también, ¿no? Los montos del volumen de la defraudación, pero lo que se está haciendo en esta reforma es darle las posibilidades a las autoridades judiciales de ya proceder de manera, pues, precautoria. Esto quiere decir, pues, entrar a un centro penitenciario o estar resguardado de cierta manera si se demuestra que se tiene causa imputable en este tipo de transacciones, como puede ser la compra de facturas, el no entero de impuestos, con dolo en una declaración. Obviamente hay que ver los montos, pero esto ya tiene estas repercusiones. Antes siempre era una fianza o cómo le hago para detener el proceso. El día de hoy eso ya va a ser más complicado, y creo que ya se veía viendo, ya había habido este tipo de iniciativas, pero al modificar la Constitución le da el peso que necesitaba
la autoridad fiscal para poder entrar ya de esta manera. Entonces, como lo hemos repetido y comentado, esto que comentaba Carlos, digo, no quiero crear una alarma, pero el tema de gastos entre intercompañías ahora se está volviendo como esta nueva manera de creatividad para obtener beneficios en ciertas deducciones, y al ser partes relacionadas, pues obviamente es un impacto, ¿no? Entonces hay que tener muy este criterio no vinculativo que comentaba Carlos. Digo, nada más para cerrarlo, también va de la mano porque ahora el auditor se encuentra obligado a revelar si para él hubo sustancia y materialidad en la transacción de ese gasto que tiene la compañía. Oye, y bueno, y también se va a empezar y ya lo estás viendo, Alberto, ya también el auditor empieza a tener cierta responsabilidad, el asesor, o sea, estamos metiendo ya a todos a esto, obviamente porque la autoridad fiscal ha detectado que sigue habiendo abusos. Y el tema, sobre todo, también va muy enfocado, Alberto, al tema del lavado de dinero que lamentablemente tenemos aquí en el país también. No, muchas gracias, Pepe, y también a ti, Jesús y Carlos. Las respuestas que nos dieron a toda la audiencia obviamente amplían todo el panorama que han estado platicando. Bueno, pues es momento de movernos a nuestro segundo bloque. En este bloque empezaremos primero con Jorge Villanueva. Jorge es nuestro socio líder de auditoría para Forbes Mazar México y miembro de nuestro comité ejecutivo. Jorge además es contador público certificado con más de 25 años de experiencia en temas de auditoría financiera y servicios de atestiguamiento en empresas PSOB, conversión de IFRS, Marine Acquisition, una amplia experiencia. Jorge, ¿por qué no nos platicas lo que deben de cuidar las compañías en este inicio del 2025 desde el punto de vista de auditoría en tu expertise que tienen? Muchas gracias, Alberto. Pues es un gusto estar con ustedes esta mañana. Sí, yo creo que lo que buscaríamos ahorita en este siguiente segmento, más allá de tocar algunos temas muy específicos en la parte de aseguramiento, en la parte de ESG y Financial Advisory, a lo mejor yo iniciaría centrándonos en estos tres ámbitos, hablar un poquito, vamos a partir de lo general a lo particular. Y yo lo separaría como que en tres aspectos, viendo un poco tendencias, más allá de perspectivas, de lo que está haciendo o a dónde se está moviendo, por ejemplo, el sector privado, las empresas, los preparadores de información financiera. Por otro lado, qué están haciendo los órganos emisores de normas aquí en México y de manera internacional. Y derivado de eso mismo, cómo están respondiendo los auditores a estos cambios, estos movimientos normativos. Y no dejar de ver también la parte de los reguladores o sector gobierno, qué están haciendo también o hacia dónde están moviéndose en estos nuevos tiempos, ¿no? Del año 2025 hacia adelante, y algunas tendencias que ya venimos observando también de un tiempo atrás. Algunos de los puntos que aparecen aquí, yo lo que mencionaría es que se recogen de pulsos empresariales, de algunas encuestas, de algunos artículos que vienen saliendo. Y algo de lo que observamos, por ejemplo, en la parte de las entidades privadas o las empresas, es que se sigue conservando un interés con la parte de automatización, integración de procesos, o sea, invertir en pocas palabras en tecnología, en soluciones o aplicativos que les permitan procesar información de una manera más ágil, sobre todo lo que son operaciones rutinarias, manejarlas de una manera mucho más eficiente, centrarse más en el análisis fino, las áreas contables y de finanzas. Claramente invertir o seguir invirtiendo es una tendencia muy marcada yo creo que desde que salimos de pandemia hacia acá, en seguir invirtiendo en temas de ciberseguridad, protección de información o protección de datos. Y también las empresas siguen buscando tercerizar sus procesos del back office. Eso sigue, eso permanece o continúa, pero también estamos viendo que hay una tendencia en buscar, aun y cuando se concentran ya en su core business operativo, siguen buscando la asesoría especializada de expertos en materia contable, en materia de asesoría financiera, en consultoría de otro tipo, en donde vengan a robustecer estos especialistas precisamente o toda la parte normativa, toda la parte de reporteo financiero, toda la parte de registro transaccional, que puede ser considerado en algunos casos operaciones complejas o inusuales. Ahí es donde entra el especialista a robustecer, ¿no? Entonces se sigue moviendo la tendencia a contratar este tipo de servicios en el mercado. Y bueno, la parte de ESG que va a platicar un poco más a detalle ahorita Uzi, todo lo que viene siendo también ya el reporteo o empezar a meterse ya más bien en el reporteo de métricas de sostenibilidad
y gobernanza, o sea, hacer una medición ya mucho más detallada, y no solo la medición, sino el reporteo a través de ciertas normas o movimientos que está pasando tanto en Europa como ya aquí en México inclusive, para empezar a reportar esta información, y ya no nada más para entidades públicas, ¿no? Entonces está volviendo como un movimiento generalizado. En la parte de lo que son emisores de normas y auditores, lo que estamos viendo es que se está buscando, por un lado, robustecer ciertas revelaciones en temas de industria, buscar mayor transparencia, buscar mayor utilidad, buscar mayor revelaciones dedicadas por tipo de segmento, sector o industria, que sean más útiles para los usuarios, ¿no? Tratar de cambiar un poco a lo mejor la visión del tema cantidad por calidad. Buscar también una homologación de la presentación de estados financieros. Ahorita vamos a mencionar un poquito más a detalle este tema, precisamente para buscar o favorecer la comparabilidad. Y incorporar estas métricas de desempeño que mencioné yo en el sector privado, pues ya también los mismos emisores están buscando que de manera generalizada las empresas empiecen a reportar estas métricas, estos indicadores, empiecen a llevar a cabo estas mediciones, y obviamente pues tienen que normarse, ¿no? Y yo creo que el auditor pues también tiene que hacer su parte. Está ahorita todavía un debate de hasta dónde llega la responsabilidad del auditor en cuanto a un potencial reporte o una opinión de auditoría extendida. Aquí en México por lo pronto ya se ha pronunciado los órganos reguladores, los órganos emisores de normas, la CONA, el Instituto Mexicano de Contadores ya se pronunció para decir que no es la intención modificar el informe de auditoría, pero sí existen ya algunas otras normas como la ISA 5000 que contemplan este tipo de reportes de aseguramiento o de atestiguamiento, ¿no? Y también en esa misma tendencia de innovación y tecnología, lo que se está pidiendo al auditor es que se meta mucho más al análisis fino y que invierta mucho más tiempo en la parte que implique toda su experiencia en términos de aplicar juicio profesional. Por lo tanto, el uso de herramientas tecnológicas que permitan lograr alcances mayores a través de soluciones de data analytics o incluso soluciones o aplicativos RPA, para precisamente poder avanzar con procesos que son altamente repetitivos y que implican muy poco uso del juicio. Entonces el auditor usa este tipo de aplicativos precisamente para lograr esos alcances en mayor volumen, con mayor rapidez, y permite que el auditor se centre entonces en la operación core del cliente que está auditando. Y desde la óptica de gobierno y reguladores vemos una tendencia, digo, ya no voy a ser muy redundante, ya lo hemos platicado bastante, todo este tema de robustecer toda la parte de revelación y transparencia con todo lo que es partes relacionadas, estos temas que impliquen la adopción de ciertas reglas BES. Por ahorita hablábamos del tema de Pilar 2, que no es algo nuevo, pero aquí en México todavía falta que se especifiquen los criterios sobre los cuales van las compañías a empezar a calcular, a reportar estas reglas de Pilar 2. Vemos también una homologación de taxonomías, precisamente en el afán de buscar la consistencia y la comparabilidad entre países, que las taxonomías que llevan a cabo una estructura de cuentas, una estructura de agrupación de conceptos, se busque también que entre diferentes jurisdicciones se homologue, precisamente para buscar que la información fluya y sea más comparable de un lugar a otro, ¿no? Toda la parte de economías digitales, también robustecer mucho la parte de requerimientos, ver, por ejemplo, temas en donde pudiera haber algunas situaciones de establecimientos permanentes, también cuantificar mucho eso, ver dónde puede aplicar este tema tributario en la parte de economías digitales, y buscar también la tendencia en algún u otro lugar que sean que existan reglas impositivas o tasas impositivas precisamente para normarlas, ¿no? La parte de que está tomando también mucha relevancia es normar todo lo que viene siendo los créditos de carbono, impuestos ambientales. Cada vez vemos la tendencia más de, por un lado, gobiernos, empezar a incluir este tipo de impuestos. Ya mencionábamos aquí en la Ciudad de México, Pepe mencionaba este nuevo impuesto precisamente para buscar controlar las emisiones de carbono. Temas que tienen que ver con también empresas que van moviéndose a la inversión en productividad limpia o temas ambientales limpios, en donde están generando estos créditos de carbono, cómo se cuantifican en un momento dado, si hay una transferencia de estos créditos de una empresa a otra, qué compañías los pueden aplicar y en qué momento. Y en general, que también va de la mano con el tema de gobernanza y transparencia, es la parte de buscar robustecer lo que vienen siendo ya reportes integrados, en el caso de compañías públicas, robusteciendo precisamente normas más claras, más concisas, más especializadas en industria,
y que incorporen estos temas de ESG que son muy relevantes, ¿no? Si quieren, avanzamos con el siguiente slide, por favor. Y hablando un poquito de manera más particular sobre lo que viene siendo normas que salieron durante el año. Vamos, si quieren, primero platicando rápidamente lo de NIF y luego un poquito qué está pasando con la normativa internacional. Principalmente las mejoras a las NIF 2025, digo, hubo varias. Claramente aquí tocamos algunas que consideramos más relevantes y algunas otras que pudieran ser consideradas netamente precisiones contables, ¿no? En el tema de la NIF 1, del marco conceptual de las NIF, se modificaron y adicionaron algunas revelaciones de políticas contables consideradas importantes, precisamente con el fin de que las entidades puedan hacer una revelación más efectiva de estas, considerando, tomando en cuenta el concepto de importancia relativa, con la intención de que puedan las empresas brindar un entendimiento mucho mejor de las transacciones y eventos económicos que son típicamente revelados en los estados financieros sobre este concepto que les mencionaba yo de importancia relativa. Obviamente, aquí toma en cuenta no nada más la parte cuantitativa, sino también la parte cualitativa. Se centra mucho en entender la transacción o la naturaleza de la transacción y que se incluye información muy específica de la entidad, ¿no? Entonces, estamos moviéndonos a una tendencia de, vuelvo a lo mismo, menor cantidad, pero mayor calidad en las revelaciones, ¿no? De movernos de revelaciones un tanto genéricas a revelaciones mucho más específicas de sector o industria, ¿no? Un poco lo que busca cubrir el movimiento en esta NIF A1. En la parte de la NIF B2, concretamente algunos cambios relacionados con mejorar revelaciones o normas de revelación con el fin de proporcionar información más útil sobre lo que son acuerdos de financiamiento a proveedores o los famosos conocidos en el mercado como factorajes inversos, que permitan a los usuarios de estados financieros entender las implicaciones de este tipo de acuerdo, sobre todo la parte de temporalidad en cuanto a los flujos, cómo fluyen, cómo llegan al potencial proveedor, en qué momento se da el repago, la aplicación contra el servicio o mercancía entregada a cambio como contraprestación, y precisamente qué efectos tienen no solo en estado de flujos de efectivo, sino el momento en que toque balance y métricas de desempeño en el estado de resultados que también sean muy ligadas con la parte del estado de flujos de efectivo. Con respecto a la norma, a la NIF 15, que habla del tema de conversión de monedas extranjeras, aquí básicamente se cuantifica, y esto va también en tendencia o en movimiento con los cambios que hubo en la norma internacional. Se incluyen requerimientos de revelación generales acerca de la intercambiabilidad de una moneda, entendiéndolo cuando sucede, por ejemplo, estos cálculos que se hacen para convertir de una moneda funcional a una moneda de reporte o al revés, o una moneda de registro a una moneda funcional en operaciones extranjeras, y los supuestos en los que una moneda no es intercambiable, o sea, que por alguna razón no existen tipos de cambio publicados de manera oficial y que dificultan precisamente el llevar a cabo, tomar una referencia precisamente para estos procesos de conversión. En su caso, ¿qué tipo de proceso técnica se puede utilizar para estimar estos tipos de cambio en ausencia de estas métricas o estos tipos de cambio oficiales para llevar a cabo esta conversión? Y casos en los que una entidad pudiera determinar que una moneda no es intercambiable. O sea, ¿cuándo se puede considerar, en ausencia de cierta publicación periódica, que caemos en este tipo de escenarios, ¿no? Con respecto a las normas de la serie C, de lo que son instrumentos financieros, concretamente la NIF 19 de instrumentos financieros por pagar, en lo que es el apartado de baja de pasivos financieros, se incluyeron algunos párrafos para adicionar ciertos requisitos en casos muy particulares en los que se da de baja un pasivo financiero, cuando se realiza su pago a través de un medio o un sistema de pagos electrónico, en convergencia también con los movimientos que hubo en la norma internacional, en la IFRS 9 de instrumentos financieros, y se establecen a través de estas mejoras requisitos para reconocer la baja de... ¿Cómo se ha levantado mi mamá? Perdón. Se establecen los requisitos para reconocer la baja de un pasivo financiero en la fecha en que se ha liquidado, total o parcialmente, si la entidad ha realizado la instrucción de pago. Es decir, no tenemos que esperar hasta que necesariamente el dinero haya caído en el receptor, sino que a través de estos mecanismos y poder demostrar que hubo ya una liquidación parcial a través del portal intermediario, se puede dar la baja en ese momento del pasivo financiero, no se considera liquidado. En esta misma tónica, también otros cambios en la NIF 19 y en la NIF 20 de instrumentos financieros para cobrar principal interés. Principalmente se robustece o se adicionan algunos párrafos en la que se busca que en cada una de estas dos normas se revelen o se incorporen revelaciones adicionales que permitan a los usuarios de la información financiera
conocer la potencial incertidumbre que puede haber en flujos de efectivo futuros en casos en los que la compañía cuente con este tipo de instrumentos financieros por pagar o para cobrar el principal interés, que van a tener estos contratos tienen ciertas cláusulas que pueden modificar en un momento dado la temporalidad del momento en que se dan los flujos contractuales de cobro de pago respectivamente. Y cuando en un momento dado estas modificaciones surgen a través de un potencial evento contingente que se puede materializar en un futuro. Como un ejemplo puede haber los bonos estos que platicamos de ESG o considerados temáticos, que se encuentran vinculados al cumplimiento de un objetivo ambiental, de un objetivo social o de gobernanza, y que por lo tanto pueden modificar en función a que se materialicen estos pagos o no cobros en los flujos de efectivo al momento de estar haciendo la evaluación a valor presente. Y bueno, un adicional de la NIF C9, relacionada con la norma C19 pero C9, provisiones por contingencias y compromisos. Con la parte de activos contingentes y reembolsos se modifican algunos párrafos de esta norma para permitir que se reconozca un activo en el estado de situación financiera cuando se considera que es prácticamente cierto que ya dejó de ser contingente. Es decir, cuando la realización del ingreso proveniente de este activo se puede considerar prácticamente cierta y no cuando era probable, como era la definición que antes incorporaba la NIF C9. Entonces aquí se busca también una convergencia con la NIF 37 internacional para hablar de la misma terminología, aun y cuando en términos prácticos ya se consideraba que había convergencia. La modificación precisamente de cambiar el término de probable por prácticamente cierto es importante precisamente para buscar esta homologación en las dos normatividades, ¿no? Y bueno, yo a lo mejor lo que mencionaría adicionalmente como norma nueva, la NIFA 2, que tiene que ver con la parte de negocio en marcha. Aquí creo que lo rescatable es mencionar que se pone un poquito de orden a través de esta nueva norma de la NIFA 2, precisamente porque en muchos casos nos llegaba a pasar a los auditores que todo el tema del análisis de negocio en marcha, cuando había algunos supuestos que pudieran disparar esa incertidumbre, caían o se te querían trasladar automáticamente al auditor. Entonces la NIFA 2 lo que viene a hacer es a poner un poco de orden o un tanto de orden precisamente en lo que viene siendo la responsabilidad de la administración para entender en qué momento tiene la administración que evaluar ciertos indicadores o circunstancias que se puedan llegar a materializar en la información financiera y que dispara un análisis profundo y ciertas revelaciones que tiene que hacer la administración. Esto muy al margen del trabajo que tenga que hacer el auditor. Entonces creo que esta norma viene a poner un poco de orden en esto y tiene una aplicación ya a partir del año 2025. Con respecto a la normativa internacional, aquí yo lo que mencionaría, digo, más allá de muchos cambios que van relacionados con estos que mencioné de la parte de las NIF, que emitió el CINIF a lo largo del año en este paquete de mejoras 2025, yo me centraría en dos normas, la NIF 18 y 19. La primera nos habla del tema de presentación de información a revelar en los estados financieros. Yo creo que aquí el tema más relevante es que esta norma va a venir a reemplazar la norma, la NIC 1, que era la que hablaba precisamente del tema de presentación de estados financieros o información financiera, y lo que busca es robustecer ciertos requisitos para la preparación y presentación de estados financieros, de los que pudieran destacar el hecho de incorporar ya subtotales en el estado de resultados, categorías para clasificar ciertos ingresos y gastos en las categorías de operación, inversión y financiamiento, como ya se venía presentando en el estado de flujo de efectivo a través del método indirecto. Algunos principios y requerimientos para agregar y desagregar información o agrupar y desagrupar información que se presente en los estados financieros, precisamente para buscar que las compañías presenten esta información de manera abierta o cerrada, de una manera consistente. Algunos requisitos sobre métricas de rendimiento, o sea, es muy sabido que muchas compañías, sobre todo las públicas, vienen reportando métricas de EBITDA o financieras que sobre esa base gestionan su negocio y son incluidas en sus reportes anuales, y de repente la información financiera que se auditaba, estas mediciones las ignoraba, ¿no? Entonces ya se da cabida a que a través de estos cambios en la incorporación de la NIF 18 se pueda dar lugar a que estas mediciones se incorporen en el cuerpo del estado financiero, en el estado de resultados, y que también se revelen de una manera muy precisa en las notas, ¿no? Algunas revelaciones que se tendrán que incluir precisamente para hacer la migración o la conciliación entre lo que es el abandono de la NIC 1 al momento de la NIF 18. Y bueno, en general, algunos criterios de clasificación en el estado de flujos de efectivo aplicables a intereses y dividendos, ¿no? Yo creo que esta norma NIF 18 va a venir a proporcionar algo de información más útil o más actualizada al lector de estados financieros, que en compañías públicas pues ya estaba acostumbrada a verlas en el reporte anual o en los reportes de la administración,
y que ahora vamos a buscar también esa potencial comparabilidad con la información ya auditada, ¿no? Importante mencionar en estas dos normas, la NIF 18 y 19, ahorita menciono la 19, es que son, entrada en vigor es hasta el 2027. Pero aquí el tema importante es entender que al presentar información comparativa, pues es que es importante también que el trabajo se inicie pues ya desde estas fechas. Ya muchos clientes de nosotros ahí en la firma se han acercado precisamente para indagar un poquito sobre de qué va este tema de la NIF 18, qué implica, si va a haber algunos cambios en temas de sus sistemas, de su información financiera, precisamente para irse anticipando por el hecho de que el movimiento, aun y cuando sea en 2027, pues van a tener que presentar información comparativa, ¿no? Y en algunos casos, información comparativa por 3 años, ¿no? Año en curso más los 2 comparativos. En el caso de la NIC 19, que el tema de las subsidiarias sin obligación pública de rendir cuentas, es una norma específicamente diseñada para temas de revelación, y aquí lo que busca es precisamente aliviar o dar cabida a compañías o a subsidiarias que no presentaban información en IFRS, pero que a la vez tenían una casa matriz que sí lo hacía, porque era compañía pública o por algún otro motivo presentaba información bajo IFRS, y tenían que preparar entonces 2 juegos de información financiera, no el marco local, en el caso de México las NIF, y adicionalmente preparar un paquete de información con revelaciones extendidas para dar cabida a la información que se consolidaba y se presentaba en el reporte de la controladora. Entonces, lo que viene siendo la NIF 19 es precisamente permitir que estas compañías presenten ciertas revelaciones o preparen ciertas revelaciones de manera más resumida cuando hagan una adopción, o sea, parten de la base de que adoptas IFRS bajo la IFRS 1, y entonces a través de la NIF 19 tú te puedes optar por mover hacia allá y decir, oye, en lugar de irme a tomar todas las revelaciones que yo venía utilizando típicamente de manera normal al momento de preparar estos paquetes de información, pues ya lo voy a hacer de una manera mucho más específica. Es decir, las compañías que opten por hacer este movimiento a IFRS y que busquen aliviarse a través de la NIF 19 van a entonces seguir los requisitos de lo que es presentación, reconocimiento inicial y evaluación a través de las normas de origen, las normas tradicionales, por ejemplo, la NIF 19, la NIF 16 de protestante de equipo, NIF 2 de inventarios, pero para temas de revelación les va a permitir que se vayan a la NIF 19 y reduzcan los requisitos de revelación de manera importante, para que sea mucho más sucinto y que facilite la consolidación, pero que a la vez facilite que estas subsidiarias puedan migrar a IFRS y que en un momento dado puedan tomar la decisión de abandonar el marco normativo local, ¿no? Si quieren, pasamos al siguiente slide. Y yo creo que aquí lo único que yo mencionaría importante en la parte de los auditores es también que está haciendo el símil de lo que estamos nosotros como profesión, cómo estamos respondiendo los auditores ante estos cambios normativos, estos cambios en los órganos reguladores o en el propio gobierno que emite ciertos lineamientos. Pues es claramente la tendencia, y bueno, también mencionarlo, importante, que nos piden los clientes, ¿no? ¿Qué están deseando que el auditor haga? Ya me he mencionado yo el tema de inversión en tecnología, centrarnos más en la parte fina de los análisis, en la parte de las transacciones, todo lo que viene siendo acuerdos complejos, contratos, aquí mencionaba, por ejemplo, el caso de fusiones, adquisiciones, instrumentos financieros derivados, información por segmento, aquí ponemos el ejemplo de factorajes, o sea, operaciones que pudieran ser consideradas un tanto inusuales y hasta complejas, que el auditor pueda, a través del uso de tecnología, descansar, lograr, por un lado, mayor alcance en sus coberturas o en sus pruebas, con mayor agilidad, que le permita también en ese momento obtener esa información y centrarse prácticamente en la información que arrojan estas herramientas que hacen los queries o que hacen la interrogación de la información de Data Analytics, y poder entonces centrarte en la operación core del negocio. Mucho énfasis a través de lo que hemos observado en las auditorías que hacen los reguladores en diferentes países, incluyendo México, mucho centrado en la parte de la calidad de activos. Entonces, la parte de la calidad de activos no nada más cubre el reconocimiento inicial, sino también lo que viene siendo hacia adelante las potenciales estimaciones o reservas por deterioro, llámese estimaciones preventivas de riesgos crediticios, llámense reservas de evaluación, por ejemplo, obsolescencia en inventarios o reservas de deterioro en activos de larga duración. Mucho énfasis en eso, y ahí es donde estamos trabajando también los auditores, en validar todo lo que son proyecciones de flujos descontados, tasas de descuento, la parte fina en donde puede de manera delicada incrementarse un riesgo si no hacemos ese tipo de análisis, ¿no? Y yo cerraría también con la parte de revelaciones más robustas, así como mencionábamos que se está buscando la tendencia en los órganos emisores de normas en moverse a revelaciones más útiles, más sucintas,
más centradas en temas del sector industria, pues los auditores también, al momento de hacer las revisiones de los estados financieros, pues que estas revelaciones cumplan esa parte. Y también robustecer temas, ahorita mencionamos el tema de la NIFA 2, pues la parte de cobertura de negocio en marcha, la parte de políticas contables, la parte de eventos importantes del año, invertir una buena cantidad de tiempo en eso que se revele adecuadamente, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con hechos posteriores, hacer un análisis muy completo y revelar en consecuencia lo que aplique, ¿no? Todo lo que implique temas de juicios de la administración, las notas que también van a los estados financieros, centrarnos mucho en revelarlos de manera muy precisa, en dónde hay estimaciones que usa el cliente, cuáles son los juicios que toma en cuenta para esas estimaciones, entonces proporcionar mucha mayor detalle al respecto. Y yo creo que aquí cerraríamos esta parte de lo que viene siendo aseguramiento y cumplimiento, mi estimado Alberto. Muchas gracias, Jorge. Sin duda, toda esta parte que nos acabas de explicar nos permite ver que toda la información que se reporta y que se revisa favorece a que crezca la confianza en los grupos de interés. Y hablando de grupos de interés, hay cada día más hay mucho interés en los temas de sostenibilidad, y pues pasaremos a los temas de sostenibilidad con nuestra especialista Ushuaia Guadarrama, directora de sostenibilidad, que nos compartirá aspectos relevantes en sus temas. Susi tiene experiencia en el reporting de sostenibilidad y en la creación de estrategias en este sentido. Está certificada como profesional de sostenibilidad por el Global Reporting Initiative y ha trabajado en diversos equipos internacionales. Inclusive estuviste un par de meses viviendo en Francia, precisamente en estos temas. Uzi, ¿por qué no nos platicas las novedades en sostenibilidad, lo que debe de cuidar nuestros clientes y amigos? Claro que sí, Alberto, gracias y buenos días a todos, gracias por estar acá. En sostenibilidad está sucediendo todo, ¿no? Todo al mismo tiempo, como en esa película, todo al mismo tiempo en todas partes. Entonces, intenté hacer un resumen de las tendencias para 2025, en las que yo creo que deben de tener mucha conciencia las empresas, ¿no? Primero que nada, hay un incremento claro en la carga regulatoria. Como ya dijeron mis compañeros, hablaron sobre impuestos ecológicos locales, pero no nada más, también hay temas internacionales, ¿no? Está el CBAM, que hay que estar bastante consciente de que hay también estas tarifas arancelarias, ¿no? Para exportar ciertos productos. Hay reglamentos de economía circular y obviamente los nuevos estándares de reporteo, que ya algunos son regulatorios, ¿no? Relacionados con información de sostenibilidad. Yo creo que este incremento en la carga regulatoria es una de las principales tendencias que vamos a ver reflejadas en 2025 y que tiene un impacto en todas las empresas, ¿no? Yo creo que lo principal aquí sería, el consejo es, estén al pendiente de las regulaciones que puedan impactar a sus compañías. Obviamente no todas les impactan, pero muchas sí, ¿no? Y muchas son también estatales. Es una de las críticas que se le ha hecho un poco al Estado, pero bueno, definitivamente lo que decíamos, es importante estar atentos para que no les caiga de sorpresa y sufrir ahí algún descalabro financiero o de impacto reputacional. Ligado a lo anterior también, pues vemos esta tendencia de los informes de sostenibilidad, ¿no? Si algo estamos viendo como tendencia para 2025 es que pinta para ser este primer año en que comencemos a ver a las empresas públicas reportar o prepararse para reportar información conforme a estándares internacionales regulatorios, como IFRS S1 y S2 o incluso estándares europeos, ¿no? Vemos tanto grupos mexicanos que tienen que presentar esta información en próximos años, como ya compañías mexicanas acá que están pensando ya en presentar IFRS S1 y S2 y que se están preparando para eso. Ya tenemos algunos clientes que están pues ya preparándose, ¿no? A quienes les estamos ayudando. Y pues estos informes estarán sentando las bases para lo que viene en términos del reporting para el resto de las compañías e implican un nivel de información, de calidad de la misma y de control interno
francamente nunca antes visto para este tipo de información, ¿no? Entonces, las empresas que no estén preparándose para estas regulaciones y que caigan dentro del scope de reporteo, pues seguramente van a sufrir en términos económicos y sobre todo de presión al personal al que van a tener que involucrar, ¿no? No es muchas veces solamente el equipo de sostenibilidad, estamos hablando de equipos de riesgos, ¿no? También obviamente de auditoría interna, si es que los hay, etcétera, financieros, por supuesto, entonces hay presión para ellos. Entonces es importante que las empresas sepan que estos informes son un ejercicio que puede llevar entre 4 y 6 meses o incluso más, dependiendo de la madurez y complejidad con que cuente la compañía. Así que sí conviene empezar cuanto antes si es que hay obligación para reportar, ¿no? También vemos, que ya lo mencionaba Jorge, pues un aumento en el aseguramiento de la información de sostenibilidad. Yo creo que este aseguramiento ha estado relegado a las muy grandes empresas, generalmente públicas y solamente en algunos indicadores de conformidad con el interés de algunos de sus grupos de interés, ¿no? La realidad es que de 2024 comenzamos a ver un aumento en el aseguramiento de las subsidiarias, por ejemplo, de compañías europeas que tienen operaciones relevantes en México. Ya hemos trabajado en algunos de estos aseguramientos y pues esto implica una carga adicional de trabajo y de nivel de la información que los equipos dedicados a sostenibilidad o a health and safety, etcétera, pues tienen que dedicar, ¿no? Y en 2025, pues solamente podemos esperar que la tendencia aumente. Quizás no de inmediato, porque estamos primero preparando los reportes, pero sí creo que desde ahora las empresas que están preparándose para reportar tienen en mente que la información que reporten va a ser asegurada por un tercero independiente, ¿no? Y esto pues ya implica que las empresas tengan clara esta trayectoria para lograr un informe limpio, una vez que esto sea exigido por las autoridades o incluso por entidades financieras, ¿no? Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la normativa europea, solo por darles un ejemplo, el aseguramiento limitado es obligatorio en estos primeros años y se planea aumentar a seguridad razonable, cosa que tampoco era muy vista en los informes de sostenibilidad. Así que sí vale la pena muchísimo tener esta tendencia en el radar y comenzar a preparar esta información pues de mejor manera. También tenemos para este año el uso de la tecnología y obviamente todo ligado, ¿no?, a lo que hemos estado hablando y la inteligencia artificial para producir y gestionar datos, porque las empresas se dan cuenta de que los requerimientos, la calidad, la trazabilidad de la información en términos de sostenibilidad pues distan de ser menores. Hay un reto importante en ese sentido y comenzamos a ver a las empresas moverse para encontrar soluciones tecnológicas. Obviamente, pues nosotros ayudamos, ¿no?, a las empresas a elegir, por ejemplo, algún software para gestión de la información y también de inteligencia artificial que les permitan acceder a la información con menores errores, ¿no?, que no haya tanto trabajo también, que reduzcan la carga de trabajo, faciliten los flujos de comunicación, porque para hacer un informe con tantas áreas involucradas, por ejemplo, es un reto, de hecho, y también que permitan mantener un entorno de control de alta calidad, ¿no?, que al final es lo que los auditores también estamos observando en las auditorías. Y pues todo esto, obviamente, con el objetivo de hacer la información asegurable y confiable, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente lámina, vemos como tendencia también la doble materialidad, que seguramente si están siguiendo los temas de sostenibilidad han oído hablar de ella. Y bueno, aunque estándares como IFRS S1 o las normas de información de sostenibilidad locales, ¿no?, emitidas por el CINIF, no pidan un análisis de doble materialidad expresamente, sí es cierto que hay una tendencia a considerar e incluir este análisis como base de toda la estrategia de sostenibilidad, así como obviamente del informe subsecuente, ¿no? El análisis de doble materialidad ayuda a determinar justamente cuáles podrían ser esos temas, por ejemplo, de divulgación en un informe, ¿no? Y también, pues, y mucho más profundamente, el análisis ayuda a las empresas a entender tanto el impacto que la compañía tiene hacia la sociedad y la naturaleza, como los efectos financieros que podrían tener estas dependencias en ciertos recursos naturales, ¿no?, o humanos, así como riesgos financieros relacionados con los impactos descritos, ¿no? En ese sentido, por eso es doble, ¿no? Porque hay esas dos vertientes, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera.
Y sin duda las empresas que cuenten con un análisis de doble materialidad pues van a estar un paso adelante al tener esta herramienta que sí es bastante poderosa, bastante robusta para definir una estrategia de negocio. No hay que ver la sostenibilidad como algo fuera del negocio, sino como inserto dentro de el modelo de negocio. Y pues esto ayuda también a tener esta visión que está considerando pues no solo el corto, sino el mediano y largo plazo, ¿no? También vemos como tendencia una gobernanza de sostenibilidad fortalecida, ¿no? Los consejos de administración pues se han dado cuenta de que no hay los suficientes conocimientos para gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad. Y sin duda alguna este año es de fortalecer la capacitación de los miembros del consejo, pero también de tener la gobernanza suficiente y el nivel que corresponde para dar seguimiento a los temas de sostenibilidad. Cada vez de forma más generalizada, pues vemos equipos más robustos de sostenibilidad, comités que están a cargo de implementar acciones para gestionar los riesgos y oportunidades, y un nivel de reporte a los miembros del comité directivo que además esté bien documentado, ¿no? Y que sea, por ejemplo, al menos trimestral, ¿no? También como tendencia vemos el ligar las remuneraciones del Consejo de Administración a la obtención de los objetivos de sostenibilidad. Y bueno, para ir con las últimas dos tendencias, hay un enfoque en el clima y alcanzar la neutralidad o incluso positividad o regeneración ambiental. El concepto de Climate First, que está en muchos de los estándares de sostenibilidad, obviamente relacionada con la evidente crisis de cambio climático que estamos viviendo. Solo basta ver los incendios de Estados Unidos, ¿no? Que hemos estado viendo en las noticias, han puesto al medio ambiente pues en el centro de las preocupaciones de las compañías y sus grupos de interés, ¿no? Ya creo que está de más hablar sobre que es bastante claro cuál es el impacto que hay del cambio climático en los negocios. Y en ese sentido, pues vamos a una tendencia a la alza para analizar por primera vez o mejorar considerablemente el análisis de riesgos relacionados con el cambio climático y sus implicaciones financieras. Además de continuar con la definición y seguimiento de objetivos ambientales de neutralidad, por ejemplo, el cero neto, ¿no? Net zero, o incluso regeneración, ¿no? Por ejemplo, el Nature Positive, que tiene que ver con biodiversidad y regeneración de la misma. Obviamente también, por ejemplo, neutralidad hídrica, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas tendencias las vemos para 2025 en un esfuerzo importante también por mostrar a los grupos de interés cómo está gestionando la compañía estos riesgos relacionados con el clima. Y por último, transparentar la cadena de valor, ¿no? La cadena de valor ha sido un asunto pendiente en términos de sostenibilidad ya por muchos años, al menos en México, aunque creo que en realidad a nivel global. Este año y con el surgimiento de las normas de información de sostenibilidad, que justo entran en vigor o entraron en vigor ya en 2025 para las empresas privadas, sin duda estamos viendo que pues estas empresas que forman parte de la cadena de valor de compañías más grandes están trabajando en transparentar la información relacionada con sostenibilidad. Y por otro lado, pues también la debida diligencia en materia de derechos humanos, pues toma un rol cada vez más preponderante para que las entidades identifiquen, prevengan, mitiguen y respondan a las consecuencias negativas sobre derechos humanos directamente relacionadas con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, ¿no? Vemos estas tendencias en 2025 y sin duda alguna muchos retos para las empresas con los cuales pues evidentemente en Forbis Masters podemos ayudarles. Y pues te dejo, Alberto, para que demos paso al siguiente punto. Muchas gracias. Y la verdad es que todos estos temas de ESG son muy interesantes y siguen estando en boga día a día. Gracias por los comentarios. Al final haré las preguntas, aquí vienen algunas, pero para darle paso a nuestro siguiente expositor, Humberto Rojas, socio líder de asesoría financiera, quien tiene una amplia experiencia en proyectos de implementación de IFRS, US GAAP en México y Latinoamérica, en solución de transformación financiera,
además de que ha apoyado a diferentes compañías a optimizar sus procesos de reporte, control interno, su catálogo y demás. Humberto, en temas de asesoría financiera, en temas financieros, ¿qué nos puedes platicar para este inicio del 2025, por favor? Claro que sí, Alberto. Gracias a todos por su participación en este webinar. Y esto es lo malo de ser el último, Albert. Me van a dejar 5 minutos, pero vamos a tratar de platicar de manera muy general los temas que en temas de asesoría financiera están de moda y que hay que poner atención este año. Este año y de la documentación de 2024, porque muchos de nuestros clientes están cerrando todavía, o están en el proceso de cerrar estados financieros del 2024 y que tienen que tomar en cuenta ahorita en estos meses. Vamos a platicar un poquito el tema de evaluación financiera. Definitivamente hay muchísimas aristas que hacen que esté muy volátil todos los indicadores de evaluación. Hablando de temas de inflación, hablando de tasa de descuento, hablando de tasas de interés, eso hace que todos los días se esté moviendo. Ahora, el año pasado, en México particularmente, tuvimos un cambio de presidente, ahora una presidenta, que aunque sea del mismo partido y trae, pareciera que trae una política económica muy similar, pues obviamente se tienen que adaptar a las situaciones actuales. La más importante de ellas es nuestra relación comercial con Estados Unidos, la cual trae algunas amenazas que Donald Trump nos está poniendo hoy en día, como ese famoso arancel del 25% para los productos que vengan de México. Eso no es oficial. Por otro lado, lo que hemos platicado a nuestros clientes es, bueno, a ver, a Donald Trump ya lo conocemos, ya estuvo en el gobierno 4 años, sabemos que muchas veces habla un poquito de más. Lo que sí lo vemos preocupado y por sus temas de campaña, pues son temas de indocumentados, temas de atacar el narcotráfico y el tema de esta guerra comercial con China, ¿no? Entonces, eso sí es muy, muy tangible y esto va a hacer que se muevan mientras la economía de Estados Unidos se mueva poquito, a nosotros nos pega el doble. Entonces, llegamos a estar en tipos de cambio de 16 pesos, 18 pesos para el euro. Hoy en día nuevamente está en los rangos que estábamos acostumbrados en los últimos 6 años. Pero el uso de instrumentos derivados se sigue recomendando de gran importancia dentro de las empresas, ¿no? Y hoy en día hay más empresas interesadas en contratar este tipo de instrumentos financieros para cubrir este tema, no nada más en el tipo de cambio, sino en todo lo que es volátil. Y ahora, toda la documentación que se tiene que hacer para el registro, cómo se afectan los estados financieros, va a ser cada día más importante. Entonces, desde la parte de las empresas lo tienen que documentar. Los que son auditores van a estar un poquito más presionando que haya esa documentación. Entonces, te pega por los dos lados. Te va a pegar sí o sí, ¿no? Obviamente, en una economía cambiante, México está siendo protagonista. Esa guerra con China de Estados Unidos ha hecho que muchos inversores volteen a ver a México como una de las principales países del mundo para dejar de invertir en lo que es India, lo que es China, lo que es Brasil y traer sus inversiones a México. Eso obviamente beneficia a la economía mexicana y la está poniendo como un país favorito de inversión. Eso obviamente ayuda muchísimo en temas de mercados de capital, en temas de adquisiciones, de merger and acquisition. ¿Por qué? Porque al final del día está llegando inversiones, están creciendo, están llegando fábricas, hay mano de obra, cada día no está tan barata. Obviamente la tendencia es que empiece a subir
pero no en estos momentos. No ha dejado de ser atractivo. Hay algunas reformas laborales pendientes porque salgan, que muchos de nuestros clientes nos están preocupados si van a salir o no, como el incremento del aguinaldo a 30 días, como la reducción de la jornada. Creemos que todo lo que pasa por el Senado y con los diputados se está aprobando, pero sí es algo que afectaría todo el gremio de los inversionistas. Entonces, yo creo que va a llevar su tiempo y no dudo que próximamente lo estén aprobando. Para mercado de capitales, sigue lento en México, o sea, hablando de las bolsas mexicanas, de las 2 bolsas mexicanas que tenemos en México, incluso grandes corporativos como recientemente Electra están anunciando su salida de la bolsa. Recuerden que la bolsa es un lugar donde uno quiere dinero barato. Entonces, no necesariamente una empresa tiene que estar en la bolsa para ser grande. Simplemente es, si necesito financiamiento y más barato, voy a la bolsa. Obviamente, la bolsa mexicana tiene que estar buscando estos tipos de perfiles que quieran cumplir con todas las normas que tienen para obtener dinero más barato. Ha estado muy lento en México, esa es una realidad. No muchas empresas están interesadas en subir a bolsa, pero también eso es porque hay mucho inversionista privado. O sea, tiene su lógica. O sea, si con inversiones, con fondos privados a buenas tasas y obtienes el dinero sin tanto requerimiento como en la bolsa, pues muchas empresas están optando por tomarlo por ese camino. Entonces, no necesariamente es si no estás en la bolsa, la empresa no es grande, ¿no? Y tenemos clientes que nos han dicho, Humberto, no quiero estar en la bolsa, tengo flujo de efectivo y no necesito dinero en este momento. Entonces, esto también influye mucho. Pero bueno, pues ha habido pocos IPOs en la bolsa mexicana. De hecho, es más común que grandes corporativos en México hagan IPOs en el extranjero. Lo que sí, y sigue habiendo mucho, pues se sigue pidiendo prestado bursátil, que son baratos, 244A. Eso siempre va para las empresas que siguen en bolsa. Como ya lo mencionó tanto mi socio Jorge y UCI, bueno, pues entraron en vigor las IFRS 18 y 19. Simplemente no vamos a entrar a detalle, pero es algo muy importante que va a cambiar. IFRS 18 es principalmente nos va a mover la presentación del estado de resultados y va a haber un divorcio, va a dejar de haber ese divorcio con el estado de flujos de efectivo. Ahora pareciera que en forma y un poquito en fondo se van a aparecer un poquito más. Eso también fortalece el estado de flujos de efectivo, que no mucha gente le pone gran interés. Y en el caso del IFRS 19, pues que viene una simplificación de revelaciones para todas las subsidiarias de grandes consolidaciones, ¿no? Entonces, en temas de forense, obviamente hay una demanda en el mercado importante por investigaciones de fraudes. Esto puede ser por muchísimos temas, incluso temas culturales pudiera ser, pero sí hay ese tema. El día de hoy se publicó las normas globales de auditoría interna. Eso va a ayudar a muchísimo a las empresas, pues principalmente en México, a dar que las empresas pongan más en orden el tema de control interno. Pasamos a la última lámina para cerrar. Como lo decíamos, México es de los países favoritos ahorita de inversión. Hay muchísima compraventa de empresas e inversión de fábricas nuevas en México. Eso está haciendo que el mercado de transaction service está aumentando considerablemente. Temas de due diligence, temas de family office. Vemos hoy en día muchos mexicanos invirtiendo en el extranjero. Eso antes no era lo que se presumía, hoy se puede empezar a presumir ese tema. Y hay muchos fondos de inversión, como les decía, mucho fondo de inversión privado por esa inversión que se está haciendo en México a unas tasas, no, o sea,
mucho más competitivas que lo que eran antes, ¿no? O sea, antes se pensaba que los bancos no podías competir contra ellos, ahorita sí lo haces y obviamente la bolsa es lo más barato en el mercado. Y no podemos dejar la transformación digital en áreas financieras como una herramienta que te permite maximizar costos. Eso también está de moda, todo el mundo lo está pidiendo. Y bueno, pues eso es lo que está ahorita en el mercado, Alberto, simplificándolo lo más posible. Muchas gracias, Humberto. Hay un par de preguntas que me gustaría que nos ayudaran a responder y empiezo contigo, Humberto. Nos preguntan, hablabas de cambios geopolíticos, ¿cómo estos cambios geopolíticos afectan en la evaluación de las empresas? Sí, totalmente. Lo que está pasando es, está empezando a haber mucho cambio de tasas de interés, tasas de descuento, inflaciones. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que decían los expertos economistas, oye, si Donald Trump pone un arancel del 25%, en automático crea una inflación en Estados Unidos. Si crea esa inflación en Estados Unidos, pues nos pega a todos. Entonces, obviamente, todo lo que esté evaluado a fair value con este tipo de situaciones, pues obviamente empieza a mover y ser volátil las valuaciones. No se diga la guerra en Ucrania con Rusia. Hoy en día Estados Unidos, con el actual presidente que va de salida, pues está dando los últimos piquetes de ese tema, lo cual puso de nervios al mundo. Pero bueno, se está esperando también ya la entrada de Donald Trump. Muy bien, muchas gracias, Humberto. Uzi, nos preguntan, atinadamente al principio indicabas que todo está sucediendo al mismo tiempo como en la película. Particularmente nos dicen, ¿qué recomendaciones podrían darnos a las empresas con todos estos cambios que está habiendo en temas de sostenibilidad puntualmente, Uzi? Bueno, lo primero, gracias Alberto por la pregunta, y creo que lo primero es asegurarnos de que no estemos en incumplimiento, ¿no? Que sí tenemos licencia para operar y que no estamos con problemas de no estar cumpliendo o no estar viendo, no estarnos preparando con algo que es regulatorio. Eso sería lo primero. Y lo segundo es que si piensan que o hay todavía esta duda de eso a mí no me aplica porque yo soy una compañía privada, ¿no? Y yo no, que lo piensen dos veces porque no es así, ¿no? No es así. Sí estamos viendo mucho a empresas privadas de todos los tamaños que sufren porque no pueden acceder a ciertos contratos o clientes o les están empezando a poner restricciones y candados porque no tienen mediciones ni siquiera básicas, ¿no? Porque no tienen planes de sostenibilidad, estrategias, etcétera. Entonces, mis principales recomendaciones, al menos así a muy grandes rasgos, son esas. Pero sí, sin duda, no dejarlo al final porque esto sí lleva tiempo, lleva esfuerzo, recursos de la compañía y sin duda pues necesitan, estamos viendo que las empresas necesitan ayuda, ¿no? Entonces, esos serían los principales consejos. Gracias, sí, sin duda. No muchos saben, lo decía brevemente Pepe en su exposición, hoy hay 12, 14 municipios, estados con regulaciones ESG, en realidad son más de 19, 5 o 6 de ellos no han entrado en vigor, pero imagínense, de los 31 estados, ya 19 estados pues, tienen regulaciones de ESG y bueno, pues ahí UCI y nuestros expertos estamos pues con toda la capacidad para apoyarlos en eso. Jorge, nos preguntan sobre la NIF 18 y 19 que nos comentabas, si estas pueden adoptarse en forma anticipada. Sí, les comento, gracias Alberto. Sí, se pueden adoptar anticipadamente. Aquí la única consideración sería que, por ejemplo, en la NIF 18, que es la del el tema de las modificaciones que traen a los estados financieros y algunas revelaciones y
agrupaciones y líneas, va a implicar seguramente la reconfiguración de sistemas de preparación de información financiera. Entonces, si estamos hablando de entidades públicas que son típicamente las que aplican las IFRS, entonces, imagínense preparar información comparativa de 3 años y si lo adopto anticipadamente, vamos a pensar que lo hagan en el 25, pues ya tendrían que tener la información 24 y 23. Entonces, tiene sus retos. O sea, ¿se puede? Sí. La respuesta concreta es sí, pero tiene sus retos. De acuerdo. Y la última pregunta que tengo por aquí, me parece que esta la pueden contestar ahí tú mismo, Jorge, junto con Humberto. Es un poquito larguita y a lo mejor yo doy un comentario porque me ha tocado este tipo de experiencia sobre la NIFA 2. Indica, en los últimos 4 o 5 ejercicios se han manifestado en el informe financiero que hay un decremento en el capital por pérdidas que se han incurrido en la empresa y esto ha llevado a un capital en rojo. Sin embargo, el negocio está creciendo, pero los indicadores fiscales lo han llevado a estas pérdidas. Nos han asesorado fiscalistas que la autoridad no está revisando esto, pérdidas fiscales y capital rojo. ¿Qué nos pueden comentar? Digo, en mi experiencia, yo he visto que por situaciones, cómo llevan fiscalmente o cómo es que se trata fiscalmente una operación puede llevarte precisamente a estas pérdidas fiscales, pero contablemente puede ser diferente o al revés. Simplemente hay que tenerlo muy claro y revelarlo así en los estados financieros apropiadamente. Me parece que en muchas ocasiones, desde el punto de vista financiero, los bancos para préstamos o demás te van a requerir que efectivamente un entendimiento completo de qué es lo que está pasando, por qué se están derivando estas pérdidas. Pero algún comentario, Jorge, Humberto. ¿Me permites, mi estimado Humberto? Sí, Yo dale. Y muy en línea con lo que mencionas, Alberto, de las revelaciones, yo lo único que diría tener cuidado porque luego algunos clientes pueden confundir ya lo estoy revelando. No, una cosa es la revelación de las circunstancias, los hechos, y recordemos también que la obligación del auditor es tratar de tener esa visión hasta un futuro previsible, o sea que típicamente se habla de 12 meses a partir de la fecha del informe, porque no tenemos una bola de cristal para poder futurear y ver a 4 o 5 años, ¿no? Eso es un poco hasta donde llega un horizonte cercano que podamos más o menos ver y a juicio definir si la empresa podrá continuar operando por lo menos durante ese periodo, ¿no? Pero sí poner énfasis en eso, ¿no? Que no porque se revelen los hechos o que haya un párrafo de énfasis automáticamente ya está cubierto. Si los hechos y circunstancias arrojan que efectivamente la duda razonable de esta incertidumbre material pues existe y puede poner en riesgo la continuidad de operación de la empresa, pues a lo mejor estamos en un término no de revelación, sino de hacer modificaciones, a lo mejor hasta en bases de liquidación de la información financiera. Entonces, nada más un poquito matizar esa parte de que muchos clientes luego se quedan con la idea, ya revelé todo. Pues no nada más es revelar, hay que hacer la evaluación numérica, ¿no? Perdón, Humberto. No, incluso a lo que digo, estoy totalmente de acuerdo con ambos. Y creen que con la revelación incluso ya no hay salvedad, ¿no? O sea, hablando en la repercusión en el informe del contador público que te revisa, entonces, hay mucha documentación contable y financiera que está detrás de eso. Entonces, yo diría como conclusión, bueno, para temas fiscales no es que te esté afectando tanto, para temas financieros donde creo que sí afecta más y estoy de acuerdo con Alberto cuando decía, oye, ¿dónde te afecta más? Pues es cuando vas con los bancos o si es que tienes un préstamo con los bancos, que seguramente en los covenants ya estás sufriendo con estos indicadores y que tienes que darle al banco muchísima sustancia, muchísima documentación de que si bien no estoy cumpliendo con algo, pero es porque estoy invirtiendo, es porque estoy creciendo, es porque siempre hay una explicación. Entonces, definitivamente son como dos aristas diferentes, el efecto fiscal y el efecto financiero. Era eso. Bueno, muy bien, pues con esto estamos dando por concluido nuestro webinar Perspectivas 2025, Tendencias y Retos. La verdad, muchas gracias por conectarse, estar atentos en nuestra transmisión. Esperamos que la información que cada uno de nuestros especialistas le transmitió sea de utilidad para ustedes y sus empresas, y siéntanse en la confianza de contactarnos si tienen algún comentario adicional. Antes de despedirnos, les agradeceríamos que nos apoyen a responder la encuesta de satisfacción, ya que nos interesa conocer
sus opiniones. Durante el año seguiremos desarrollando este tipo de webinars y contenidos que son relevantes para ustedes y sus compañías. Además, les estaremos proporcionando los slides que vieron por aquí. También se grabó la sesión y para que la puedan reproducir en los temas que les parezcan interesantes. Pues los invito por último a registrarse en como parte de nuestros clientes y amigos, para que reciban nuestros boletines y así sigamos en contacto con ustedes. De nuevo, soy Alberto Cano y les agradezco mucho la atención. Hasta pronto y un gran 2025. Gracias, socios. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense. Buena semana. Buen cierre de semana.